dogmática, aprendí dogmática, pero me interesaba más la criminología. Y realmente me fui a México, estudié muchísimo con Quirós Cuarón, que era el criminólogo más importante de México en aquel momento. Y de repente esa criminología me empezó a hacer un ruido terrible, no compaginaba la criminología, incluso tampoco la compaginaba con cosas del maestro Quirós en su personalidad, en su actitud política, en su actitud vital, existencial. Entonces, acá hay algo raro que no. Cerré la criminología, me volví a la dogmática, empecé a trabajar la dogmática sobre todo belseliana, sobre la parte del realismo. Nunca seguí a Belsel en cuanto a la etización del derecho penal y esas cosas. Me metí a la dogmática casi pura, ¿no? Con algunos resabios que quedaban de aquella experiencia criminológica, de criminología teológica, positivista, qué sé yo. Después vino la crítica criminológica y ahí me volví a meter en la sociología, en la crítica criminológica, empecé a tratar más frecuentemente a Lolita Anillar de Castro, bueno, a los criminólogos críticos, y en algún momento, ya cuando la criminología crítica estaba cundiendo por América Latina, en los últimos años de la dictadura y primeros años de la democracia, dirigí un programa de derechos, Sistema Penal y Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Y ahí, como siempre, junto gente rara, junté a los penalistas con los criminólogos críticos. Lolita Anillar de Castro, Rosa del Olmo, bueno, Novoa Monreal. Es decir, bueno, la primera vez que había un encuentro. Y los penalistas tuvieron que ponerse a hablar de la realidad de lo que estaba sucediendo. A todo esto, bueno, me pesaba la experiencia judicial, ¿no? En algún momento empecé a pensar, pero yo estoy usando la dogmática para hacer qué cosa acá. En definitiva, trato de controlar, de acotar el poder punitivo, etc. Me doy cuenta del efecto reproductor que tiene todo esto. Y un día, bueno, leyendo a Tobías Barreto, descubrí unas páginas, es muy breve lo que dice Tobías, pero acá está la clave. Si nosotros no ejercemos el poder punitivo, ¿qué estamos legitimando? Nosotros, bueno, podemos contenerlo, podemos habilitarlo, pero realmente ejercerlo no lo ejercemos, ¿no? En definitiva, si alguna vez en la historia servimos para algo, fue para contenerlo, ¿no? El poder punitivo que lo legitime a otro si quiere legitimarlo. Y Tobías me dio la clave, dice, no, cuidado, el poder punitivo es un hecho político. La pena es un hecho político. Nunca me gustaron mucho las teorías de la pena y menos esa mezcla. En el Tratado de 5 tomos hacía una linda mezcla también yo. Dije, no, un momento, acá que estamos discutiendo. Estamos discutiendo lo que se nos ocurre a nosotros, que debe ser la pena, pero no lo que es la pena. Y lo que estamos habilitando son penas que son, no las penas que a nosotros se nos ocurre que deben ser. Y después de todo, estas teorías de la pena, ¿qué son? Son teorías del Estado. A cada idea de pena que nosotros largamos, estamos largando la teoría del Estado, solo que no lo sabemos. A diferencia de lo que pasa con los constitucionalistas, con los especialistas en derecho político, que sí por lo menos lo saben, nosotros no creemos que estos son problemas penales. Y no, estamos metiéndonos en pergeñar estados que no existen. ¿Qué es esto? Bueno, de ahí entonces se me ocurrió un día, me acuerdo que en España le dije a Beristain, mira, creo que hay que repensar el derecho penal y la dogmática desde esta perspectiva. Me miró y me dice, te sales del sistema planetario. Bueno, me saldré del sistema planetario, ¿qué le haga? Pero sí, me salgo del sistema planetario, bueno, está bien. Seguiría siendo dogmática, pero
pero la dogmática desde esta perspectiva, ¿no? Y retomando, en definitiva, de Welzel, el realismo, es decir, las teorías, las Sachlogichen, las teorías lógico-reales, ¿no? ¿No? Pero Welzel llevó la teoría lógico-real al delito, pero al tipo, pero a la pena no. Y efectivamente, cuando vos lees el tratado de Welzel, da la impresión que lo escribieron dos manos. Una escribió la teoría del delito, otro escribió la teoría de la pena. Claro, en la época de Welzel, si se llevaba la teoría de la Sachlovichen a la pena, se venía toda la estantería abajo, y Welzel tampoco estaba en eso. En definitiva, Welzel era un hombre conservador, ¿no? Y bueno, y por eso hice ese ensayo, que me acuerdo que lo hice, gran parte de ese ensayo está escrito en Italia, por una invitación de una universidad italiana. La parte sustancial, la parte más medular, creo que la escribí en Florencia, la Universidad de Firenze. Y bueno, después vine, lo armé, y largué ese ensayo. Sí, ahí y es el programa de lo que después desarrollamos con Slocar y Alagia en la segunda versión del tratado, ¿no? Sí, bueno, la siguiente pregunta nos traslada al ámbito universitario, porque después de En busca de las penas perdidas, se generó, me parece, un fino y respetuoso debate con Carlos Nino a través de varios intercambios, ¿no? Hoy eso lo podemos ver en las fichas de INESIP, y los estudiantes de Derecho Penal saben de lo que le digo, pues se lo vamos para leer siempre. Bueno, ¿vos crees que falta en nuestra vida académica recuperar esas instancias de debate y discusión, como hubo, por ejemplo, allá a comienzos de los 90, entre esas distintas posturas, que en definitiva tal vez no eran tan diferentes en lo sustancial y en la visión del Estado, pero sí tenían No, matices? no, Nino era un muchacho que tenía una visión liberal del Estado, por supuesto, en ese sentido coincidiríamos bastante. Lo que pasa que, no sé, él tenía una formación fundamentalmente del derecho, había llegado a la dogmática, pero a través del derecho inglés, era una cosa un poco rara, ¿no? Era más constitucionalista que penalista. Y realmente no, yo no sé si había leído, si leyó entero el ensayo, porque me parece que no llegó al final, donde yo recupero la dogmática. Creo que se quedó diciendo demuele todo, un abolicionismo, etcétera, ¿no? En realidad, En busca de las penas perdidas es un diálogo con el abolicionismo. Yo era muy amigo de Luke Hulsman, y Luke venía todos los años a casa, se quedaba un mes en casa, tenía su corte de admiradora siempre, qué sé yo, bueno, y charlábamos mucho. Y bueno, es una discusión con el abolicionismo más bien. Pero creo que Nino se quedó en la primera parte, y demuele todo. Lo cual no era mi intención, era reconstruir el derecho penal por otro lado, relegitimarlo realmente. Porque lo que había pasado, lo que a mí me impactó mucho, es un artículo de Alessandro Baratta en La cuestión de criminales, del año 79, donde desarma el derecho penal, y lo desarma en función de la sociología, pero de la sociología no crítica, no radical, sino de la sociología tradicional. Lo desarma con Merton, con qué sé yo, la teoría de las subculturas. Se va al diablo todo lo que nosotros dábamos por dogmático como base para la construcción nuestra, ¿no? Y le quise contestar ese artículo y escribí una cosa horripilante en respuesta que llevé a un congreso que se hizo en España. Y después me di cuenta, no, de esto que escribí es una gansada. Dije, no, 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 no. El que tiene razón es Sandro. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con el derecho penal? ¿Qué pasa con la garantía? ¿Qué pasa con los límites? Esto hay que reconstruirlo de otra punta, tenemos que relegitimar lo que estamos haciendo, no hay que relegitimar el derecho penal. Por eso creo que ni leyó el final, o no lo entendió. Por cierto, él estaba metido en una filosofía jurídica analítica,
creo que de sociología no tenía la menor idea. Pero no, políticamente hubiéramos coincidido, pero el problema era que teníamos dos itinerarios de pensamiento distintos y creo que no se dio cuenta de lo que quería hacer yo. Bien. Y esa idea del debate universitario, de la posibilidad de discutir textos, de generar un intercambio, insisto, desde el respeto de distintas perspectivas, ¿crees que hoy está en la universidad pública actual? No lo veo, ¿eh? No lo veo así, no. No, me parece que, bueno, hay algo que lo dificulta bastante, ¿no? No hemos superado, no hemos superado del todo esta cosa de... la criminología crítica llegó a un momento dado que se volvió tan crítica y tan radical que casi se hizo trotskista, por así decir, ¿no? Había que cambiar todo porque si no, tirar todo por la ventana también, y si no se cambia todo, no cambia nada. Y eso la llevó a una situación de impotencia, en definitiva. Bueno, si no podés bajar a la realidad, no podés hacer de una criminología una política criminal, bueno, eso no funciona, ¿no? Y bueno, no se llevó esa criminología marxista de Frankfurt, pero se la llevó a un grado tal que, bueno, en la época de Marcuse, todo eso, que llegó a decir, bueno, no puedo bajar la tierra esto, ¿no? Necesito hacer la revolución total y cambiar el mundo, qué sé yo. Bueno, si cambio el mundo, qué sé yo, también puedo hacer un abolicionismo, no sé lo que puedo hacer, pero bueno, pero desde el derecho penal y la criminología no vamos a cambiar el mundo, de eso estoy absolutamente seguro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eso generó un pánico tan grande en la dogmática, y no me refiero solo a la Argentina, ¿eh? Me refiero incluso a la dogmática alemana, que la dogmática reculó en forma tal de nuevo al idealismo, que se encerró, y prácticamente se hace muy difícil discutir esto, porque partís de teorías del conocimiento que son distintas, ¿no? Partís eh, del que se encierra en un idealismo de tipo neocantiano, etc., bueno, es difícil sacarlo de ahí, porque es, es una construcción de realidad en función de valores. Bueno, bajemos un poco a tierra y cuando invocás datos de realidad, no le entran en y más bien la dogmática trata de encerrarse a partir de una teoría, de concepciones más o menos idealistas, y por eso que nos van llegando cosas neocantianas, cosas neohegelianas, es un encerrarse. De modo que sí, no hemos superado un poco eso, de una criminología que a fuerza de crítica se volvió realmente impotente, se volvió estéril, y un derecho penal que se asustó tanto que se encerró como nunca en el idealismo, ¿sí? Lo cual dificulta bastante la discusión. ¿Sí? Siempre destacaste la necesidad de que las universidades doten a los juristas, a las juristas de los conocimientos necesarios para bueno, interactuar con otros saberes, ¿no? Que le aporten sobre todo datos de la realidad, ¿no? ¿Qué disciplinas deberían estudiar los penalistas o las penalistas del tiempo venidero? Yo creo que fundamentalmente sociología y en general disciplinas de la conducta, ¿no? Básicamente sociología, psicología, algo de psiquiatría no viene mal, ¿no? Una psiquiatría crítica, no manicomial, pero bueno, no viene mal tampoco. Es decir, tener una idea de las ciencias de la conducta, ¿no? Después de todo, nosotros queremos regular conducta, bueno, miremos la conducta humana, ¿no? Historia es muy importante, y filosofía, bueno, la filosofía es lo que te redondea más o menos cualquier construcción, ¿no?
recientemente en una colección que coordinan Matías Bailone y Guido Rizzo, escribiste sobre Poder Judicial, ¿no? Casualmente es una charla organizada por el Colegio de Magistrados. Y ahí destacabas cómo la ciencia jurídica latinoamericana profundiza temas de derecho de fondo y procesal, casi igualando o superando a los países centrales, pero se desentiende por completo de la estructura institucional de poder que luego va a aplicar esos conocimientos, ¿no? Eh, Contanos un poco. Eso lo dije hace muchos años ya, cuando escribí un librito que se llama Estructuras Judiciales, en el año 94. Por ese tiempo yo era candidato constituyente, a diputado constituyente, y bueno, pero hoy estoy un poco más escéptico respecto de la clave de las estructuras del Poder Judicial, ¿no? No respecto de la Argentina, que mirar la estructura institucional del Poder Judicial argentino es demencial, ¿no? Ya mirarla en el derecho comparado, digamos, ¿no? Creo que es una de las peores. Pero, pero en aquel momento creía que las estructuras judiciales podían garantizar un buen funcionamiento del Poder Judicial. Luego hoy veo que hay estructuras realmente defectuosas. Y sin embargo funcionan más o menos bien. Hay estructuras más racionales que funcionan bastante mal. Es decir, cuando pensás la arquitectura institucional del Poder Judicial, que es un problema de ciencia política, no es un problema jurídico, ¿eh? Eso saquémonos de la cabeza, no somos nosotros los que tenemos que... Mejor que nos metamos un poco a ver cómo se hace una ingeniería institucional. Y hay dos cosas, hay dos problemas en la estructura de un poder judicial. Uno de los problemas que tenés es que no hagas un poder judicial que sea muy dependiente de la coyuntura política, ¿no? De la coyuntura partidista, digamos. Política, bueno, siempre es político porque es un poder del Estado, ¿no? Pero de la estructura partidista. Y otra, que al hacerlo, al tratar de que no esté tan influido por la estructura partidista, no hagas una corporación que se te convierte en una élite que se autoalimenta, completamente cerrada y separada de lo que es de lo que es una autoridad democrática, de lo que está más cerca de la elección popular. Entonces, bueno, uno y otro extremo, cuando tenés que pensar una estructura, tenés que combinar los dos extremos. Pero he perdido bastante confianza en que de la estructura dependa totalmente el buen funcionamiento, porque me convencí que ningún poder judicial puede funcionar bien si no hay democracia y si no hay Estado de Derecho. Porque desde el Poder Judicial no podés hacer el Estado de Derecho. Eso no hay nada que hacerle. Entonces, si hay un Estado de Derecho, si hay una democracia que funciona bien, y aunque la estructura sea defectuosa, el Poder Judicial funciona bien. Pero si no hay Estado de Derecho y no hay una democracia funcionando más o menos bien, por mejor que sea la estructura, no funciona, no funciona bien. Bueno, yendo y viniendo en este disfrute de que es poder charlar con vos un rato y sorprendiendo seguramente a todas quienes se conectaron y están todavía con los ojos bien abiertos. Yo pensaba, en función de tu obra, digamos, hurgar un poco en tus influencias de los primeros trabajos, tus primeras influencias, ¿no? Y vos siempre mencionás, por supuesto, a Alfonso, recién lo mencionaste también, hace poco también trabajaste con un tema asociado al homicidio de Trotsky, ¿no? Que lo publicaste luego de recuperar algunos trabajos. Pensaba también en los autores españoles, como Manuel de Rivacova, que tanto mencionás vos desde el afecto y desde lo que él te dio cuando te fuiste a hacer el doctorado al interior del país. En Francisco Blasco y Fernández de Moreda, que también lo recuperaste, incluso hace poco hicieron unas jornadas en Corrientes, ¿no? Exacto, sí. Historia. Sí, sí. Es Es un personaje injustamente olvidado, Blasco, sí. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Petiol creo que aparece por ahí, antes de, como vos decís, de la influencia de Hulsmann, de Barat, etc.
¿Qué recordás de ellos que puedes, digamos, aportarnos al respecto? Bueno, hubo gente con la que me atravesé siempre, Antonio Beristain, profesor del País Vasco, don Isidoro de Benedetti, Pancho Weiderman. Pero sí, así, influencia, bueno, la experiencia penitenciaria de Roberto Pettinato, con Bettiol tuve un vínculo bastante estrecho, sí, sí, efectivamente. Sí, prácticamente sí, fueron antes de entrar en contacto con Rosa, con Lolita, con Luke, con Nils Christie, con Alessandro Baratta, con Baratta fundamentalmente. En fin, no puedo decir que tenga bueno, Pavarini. No puedo decir que tenga una escuela. También me influyó algo, un experimento hecho hace muchísimos años, muchísimos, no digo cuántos. Un día se nos ocurrió en México hacer una teoría del delito en base a lógica formal. Era la época que las computadoras tenían 20 metros de largo, largaban unos papeles raros, había que tenerla a cierta temperatura. Entonces nos fuimos al Centro de Cálculo Electrónico de México, y ahí había un gordito que se llamaba Lian Karp, que era un doctor en matemáticas, etc. Y empezamos a establecer un lenguaje común, y nos salió una teoría del delito, sí, exactamente. Bueno, o sea, mi infinita ignorancia, naturalmente, hizo que en aquel momento no me diera cuenta que nos había salido. Después de años, cuando cayó en mis manos el librito de Derecho Penal que se tradujo hace poco, hace unos años, pocos años, de Helmut von Weber, me di cuenta que nos había salido la teoría del delito de Helmut von Weber. Un poco corregida, pero lo que nos había salido era eso. Y efectivamente, sí, si alguien desde el neocantismo, como era Helmut von Weber, que era un neocantiano, se pone a hacer con lógica una teoría del delito, sale una cosa como la de von Weber, efectivamente, sí. Bueno, esos son ensayos raros, pero no, me crucé con muchísima gente que ejerció sobre mí cierto grado de influencia importante, ¿no? Sí. Con Belzel mismo lo conocí, bueno, estuve con él un par de veces, o 2 o 3 veces, una vez en la Argentina, 2 veces en Bonn, pero no tuve un vínculo personal muy estrecho. Más con Ježek, con Hans-Heinrich Ježek en el Max Planck Institute. Ahí, bueno, fundamentalmente Ježek era un hombre que sabía seleccionar muy bien la bibliografía y la información de cada tema. Ahí tuve también cierta influencia en ese sentido. Sí. Bueno, vamos a abrir ahora, yo te voy a hacer la última, así abrimos las preguntas. Bueno, me estoy olvidando también con Ricardo Levene Hijo, con que trabajé bastante tiempo. Sí. Perfecto. Antes de las preguntas de los compañeros y compañeras que están acá conectados, te quería hacer la última vinculada a la dogmática penal y estas referencias tuyas en torno a que, bueno, exactamente ese cierto penalismo regional o local que considera que el derecho penal es una ciencia políticamente aséptica, ¿no? ¿Crees que esto se está revirtiendo desde ciertas miradas críticas contemporáneas? Sí, ¿O se está sí. profundizando? No, en la región creo que sí, creo que, bueno, qué sé yo, veo colegas colombianos, colegas brasileños, Juarez Tavares, Nilo Batista en Brasil, bueno, eh, sí, no, creo que se está revirtiendo, sí, sí. Por supuesto, vamos a tener siempre la discusión esa, ¿no? Pero
pero es evidente que en nuestra región es muy claro eso, ¿no? Nosotros estamos viviendo en la región un momento de particular regresión de derechos humanos, ¿no? Con un ejercicio de poder punitivo que es muy loco, muy descontrolado. Un ejercicio de poder punitivo peligroso, porque ni siquiera es el poder punitivo en manos del Estado. Eh, se, se descontrola en manos de policías autonomizadas, se descontrola en manos de grupos de autodefensa, milicias, parapoliciales, etc. Se descontrola en un poder punitivo ejercido incluso por cierta criminalidad de mercado. En fin, es un proceso como en que el Estado pierde el mismo, yo no sé si alguna vez tuvo el monopolio del poder punitivo, pero pierde la hegemonía, por lo menos, del ejercicio del poder punitivo cuando lo ves en algunos estados, ¿no? Y en otros es una cosa tan loca que, que es evidente que lo que está haciendo es reproduciendo delincuencia, ¿no? Lo cual te lleva a pensar que eso tiene una funcionalidad. Y sí, evidentemente la reproducción de delincuencia tiene finalidad. Pero si ves la situación de Brasil, por ejemplo, decís, ¿pero qué están haciendo? ¿Qué locura es esta? Nadie se da cuenta que están en una reproducción de delincuencia que le está cautizando la sociedad. Sí, efectivamente, ¿no? Entonces llegas a la conclusión de que, bueno, hay algo detrás de eso que está íntimamente vinculado a la política y está íntimamente vinculado a nuestra condición geopolítica de región subordinada, ¿no? Indiscutiblemente. Es un debilitamiento del Estado lo que se está produciendo. Yo nunca le asigné un valor muy central a la cuestión penal, etcétera, pero ahora sí se lo estoy asignando porque me doy cuenta que esa pérdida de hegemonía en el poder punitivo es un fenómeno de disolución del Estado, de debilitamiento del Estado. Bien, le vamos a dar la palabra a Gabriel Bombini, que también tiene un par de preguntas para hacerte. Gracias, Juan. No, digo, frente a este panorama, Raúl, que estás describiendo de los estados en América Latina, bueno, ¿cómo se ve la cuestión desde la Corte Interamericana y qué incidencia pueden tener determinados organismos eh, para limitar los fenómenos que están sucediendo? ¿Qué grado de intervención, digo, en materia de derechos humanos, particularmente en materia de prisionización, de cárceles y afectaciones a derechos humanos, desde esos organismos regionales se pueden ejercer? Mira, nuestro sistema penal, nuestro sistema interamericano de derechos humanos es un sistema débil. No somos, no somos la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo, la Corte Europea, la víctima tiene acceso directo a la Corte. Nosotros no. Pasa eso a través de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, y de modo que nos llegan las cosas filtradas después de años. De modo que eficacia en la solución de los conflictos concretos tenemos poca. Algunas veces podemos tener medidas provisionales que sí pueden tener una eficacia mayor. En cuanto a cárceles, en 2 casos de Brasil hemos emitido medidas provisionales, pero, insisto, el sistema es muy débil y el control que se puede ejercer en el plano continental respecto de esta regresión que estamos sufriendo, y yo soy muy pesimista en esto, porque estamos viendo cuál es es decir, la OEA, nosotros no somos funcionarios de la OEA, somos un organismo separado de la OEA, pero de cualquier manera estamos dentro del sistema interamericano. Y el sistema interamericano está en manos de una persona que lo menos que podría decir es que es un caso
terrible mala praxis diplomática, digamos, ¿no? Sin contar con la intervención nefasta que ha tenido en el caso de Bolivia, etcétera, ¿no? De modo que no creo que esto se pueda revertir mucho haremos lo que podamos, ¿no? Por supuesto, pero no creo que esto tenga eficacia en revertir este proceso, ¿no? Mucha eficacia no creo que tenga. Nuestra importancia, más bien, la importancia de la Corte, de las sentencias de la Corte, no es como solución eficaz de casos concretos, sino que, bueno, es bajar líneas que muchas veces toman los tribunales supremos de la región, o sino que sirven para quienes están fogoneando en cada uno de los países, usen esa doctrina, usen esa jurisprudencia que al final llega a las cortes y a los tribunales de cada país, ¿no? En ese sentido, sí, en el sentido de bajar líneas es importante, pero en el sentido de solucionar casos concretos, no, el sistema es muy débil. No es como el sistema europeo, es un sistema mucho más débil, mucho más frágil. Creo que Marcelo Madina tenía una pregunta también que nos estaba trasladando para Raúl. Marcelo, ahí tenés audio habilitado, o desmuteate vos. Tenés que desmutearte. Sí, ahí está. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué decís? Bien, bien, bien. Primero voy a hacer un comentario y después voy a hacer una pregunta. El comentario es que entrar a esta charla para escucharlo a Juan y verlo a usted hablando me hizo acordar mucho a cuando una vez fui acá en Mar del Plata a un bar a escuchar a un actor local y terminó llegando Charly García. O sea, tengo prácticamente la misma sensación. Y después la pregunta es la siguiente. Leí En busca de las penas perdidas, hubo una imagen que me quedó mucho a mí, que como juez después se me iba repitiendo. Y usted decía en un momento que el juez que desconfiaba o que había perdido su fe en la dogmática o su creencia en la dogmática, era como el cura que había perdido la fe y sin embargo seguía dando la misa, ¿sí? Porque sabía que eso le hacía bien a quien la recibía, ¿no? A Manuel Y Bueno, la verdad, de Unamuno, sí. claro, y la verdad que a mí me acompañó siempre, porque uno piensa que esa idea de que puede hacerle bien a alguien, a veces, ejerciendo esta limitación del poder punitivo, a pesar de que hoy se ve totalmente distinto, yo no sé si sirve, si alcanza, o si los que ejercemos, bueno, la función, así como jueces, si esto es suficiente o si se puede hacer algo más, aun cuando uno tenga ese convencimiento de que la dogmática no llega a resolver casi ninguno de los problemas, o no es capaz de la aguja o no poder resolver el problema del funcionamiento del sistema. Bueno, no, cuando lo escribí En busca de las penas perdidas, por supuesto, lo que estaba trasuntando era mi propio cuestionamiento, de decir, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy usando la dogmática para qué? Y me daba cuenta que la estaba usando para contener poder punitivo. Entonces, pero no será esta la función de la dogmática, y sí, creo que es esa. Ojo, no perdí la fe en la dogmática en ese sentido. Cuidado, si nosotros sacamos la dogmática o empezamos a hacer derecho penal sin dogmática, inevitablemente nos vamos a caer en un romanticismo, en una irracionalidad, en un intuicionismo. Y eso es peligroso. Yo sé que si me pongo a hablar adelante de una cámara y miro fijamente a la cámara y hago gestos, etcétera, y digo, dejemos estas abstrusidades y interpretemos el sentido de justicia que tiene el hombre que está con el arado en la calle, el sentido de libertad del gaucho que ve el horizonte, y cualquier estupidez de esas, va a haber unos cuantos tipos que me aplauden. Pero detrás de eso, es decir, unas idioteces, abre un campo de estupideces inconmensurable, inconmensurable. Puede decir cualquier barbaridad.
Y efectivamente, cuando uno ve los caminos que han tomado algunos penalismos en algunos momentos, que se fueron por el lado romántico, en un momento, no, usemos la razón, tratemos de acotar poder punitivo racionalmente. Bueno, entonces usemos la razón para acotarlo, para contenerlo. ¿Y por qué? Porque es la forma de sostener el Estado de Derecho. Si el poder punitivo, si el poder jurídico de contención del poder punitivo se debilita, viene el genocidio. En definitiva es eso, un genocidio no es más que un Estado en que el poder jurídico de contención se fue al diablo y los que ejercen realmente el poder punitivo se extienden sin límite, ¿no? Todos los genocidios lo hicieron policías, en definitiva. Bueno, la KGB era una policía, la Geheimstaatspolizei era una policía, bueno, CSS una policía, bueno. Entonces, la función realmente, no, creo no, la confianza en la dogmática la tengo. Ahora bien, con eso, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde llegamos? Y llegamos hasta donde podemos llegar. No podemos ir más lejos. Es decir, con la dogmática no voy a transformar la sociedad. La sociedad se va a transformar por la dinámica social. Y esa dinámica social no la marco yo desde la dogmática, ni ningún juez la podemos marcar desde la dogmática. No, esa dinámica social es propia. Por supuesto, como seres humanos y como ciudadanos podemos salir y tenemos toda la libertad de pararnos en la esquina y proponer lo que quisiéramos, eso es otra cosa. Eso como ciudadanos, como seres humanos y como partícipes de una sociedad democrática, etc., ¿no? Tengo toda mi libertad para decir lo que quiera políticamente, sí, pero como juez lo único que puedo hacer es contener el poder punitivo para que la sociedad, para garantizar el espacio de dinámica social, pero no dinamizo la sociedad en ese sentido, ¿no? Entonces es muy difícil, no, es imposible. Entonces creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Lo que uno puede hacer como juez conteniendo poder punitivo, que es una función sustancial, elemental, creo que la función básica de prevención del genocidio y de crímenes de lesa humanidad, etc. Pero después la transformación social, la dinámica social, sí, puedo intervenir como político, tengo todo mi derecho, pero no con la dogmática penal ni con el derecho penal. Son dos cosas distintas, ¿no? Por supuesto que uno puede tener una sensación de frustración, diciendo, bueno, yo llego hasta acá. Sí, bueno, con la herramienta que tengo en la mano voy a llegar hasta acá. Con la jurisdicción voy a llegar hasta acá. La transformación política no, desde acá no la puedo hacer, no es con esta herramienta que la voy a hacer, ¿no? ¿Tenés unos minutos más todavía para que te hagamos un par de preguntas? Sí. Daniel Adler quería preguntar también. Vayan avisándome los que quieran hacer preguntas y le liberamos el micrófono. Daniel. Gracias. Para mí siempre es un placer escucharte, leerte. Sinceramente pensaba en esto, ¿no? De la evolución del dogmático, del tratado, al pensador, al sociólogo, al político, al constitucionalista que hoy sos, ¿no? Y un poco al hombre que da consejos y que nos ayudan a entender nuestro rol con todas las limitaciones que tenemos cada uno en su ámbito. Y preguntarte, bueno, un poco ya lo has dicho, me parece que casi ya no hay preguntas para hacerte, pero me gustaría ver este horizonte de proyección, no de la dogmática, sino justamente de lo que acaba de decir, de la política argentina. ¿Sí? ¿Cómo ves hoy este horizonte de proyección que en última instancia también tiene incidencia en la justicia? Mira, vamos a salir en pospandemia a un mundo distinto, ¿no? No sé cómo va a ser exactamente, pero es diferente.
Y en la región, no sé qué proyección va a tener esto sobre nosotros, porque estamos teniendo un fenómeno un poco distinto. Pero en el prepandemia, a lo largo de toda la costa Pacífico, se desarrollaron una serie de protestas populares fuertes, importantes, y los gobiernos respondieron a eso con violencia, con represión y violencia, con fuerza. Impulsados también por la conducción del organismo internacional, del organismo regional, lamentablemente. Por efecto de la paralización económica de la pandemia, naturalmente van a caer los PBI, va a aumentar desempleo, va a haber una caída de nivel de vida en todos los países, y los que se caigan en la escala se van a juntar en el post-pandemia y van a venir protestas nuevas. Y creo que la fuerza se acabó. Me parece que agotó su papel. La fuerza por la fuerza misma no se sostiene nunca. Había un filósofo francés que decía, los que llegan al gobierno ahora, los que llegan al poder ahora necesitan soldados, salchichón, aguardiente y el discurso. Bueno, discurso no hay, se acabó. El discurso no existe. Una publicidad que aturde, pero nada más. Y bueno, se va a producir, yo no sé, no te digo que esto sea lineal, ¿no? Pero se va a producir un vacío en la política. Algunos países tienen lideratos, otros no. Pero hay una regla, la política y el vacío se repelen. Cuando hay un espacio y un hueco en la política, alguien lo llena. Alguien o algo, qué sé yo. Y bueno, nuestros pueblos se van a mover, se van a movilizar, y con marchas y contramarchas, qué sé yo, con resistencias. Espero que esto sea lo más pacífico, lo menos violento posible. Pero creo que en el post-pandemia va a surgir, y espero que de América Latina, un modelo de Estado distinto. No nos falta a los latinoamericanos imaginación para eso. Van a surgir nuevos movimientos populares, nuevas ideas, y así como en la crisis del 30 salió el New Deal y el Welfare State, y todo eso, bueno, tendremos un Estado, un modelo de Estado que de las tres patas, libertad, igualdad, fraternidad, tendrá que insistir en la de fraternidad, tendrá que insistir en la de solidaridad. Un Estado solidario de otra manera. Tenemos que estar atentos a lo que los pueblos piden, no creer que lo vamos a pergeniar nosotros, que lo vamos a armar desde la academia, no. Lo van a armar los pueblos. Nosotros le podemos dar el envase jurídico, eso sí, para que quede bien envasado, pero darle forma no significa darle contenido, ¿no? Pero veo eso, veo que va a suceder eso, ¿no? Te puedo decir, no soy un augur, no sé cuándo, cómo, cuál va a ser el camino que puede tomar cada país, etcétera, pero en general sí veo eso, veo la demanda de un nuevo modelo de Estado. Sí. Bueno, vamos con las últimas dos, exprimiéndolo al máximo. Tomás y Agustín tenían dos preguntas. Tomás, dale. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de hacer una pregunta al doctor Zaffaroni. Y muy bueno, Juan, las preguntas, la verdad que me pareció que estuvo muy bien. Yo quería volver sobre un punto que sacó el doctor Madina, que en realidad lo quiero plantear para ver cuál es la respuesta del doctor Zaffaroni, porque estoy seguro de que tiene una respuesta, y yo por lo menos no la he leído, no lo he escuchado. Es una objeción que creo que en algún momento formuló Roberto Gargarella, y tiene que ver con esta idea del juez, digamos, como un funcionario cuya función es limitar el poder punitivo o contener el poder punitivo, y el derecho penal es una rama, una ciencia que tiene como objeto también
contener el poder punitivo. Y la objeción viene a cuento de que yo creo que, si bien el derecho penal marca los contornos del poder punitivo y de cuándo, digamos, una pena es admisible, y establece que hay situaciones en donde no es admisible, también tiene una base legitimadora, y el juez que impone una pena necesariamente está ejerciendo una función legitimadora del derecho penal. El juez que condena a una persona por haber cometido un delito, digamos, está siendo parte de esa imposición de poder punitivo, y lo está haciendo desde un lugar de legitimación. Entonces no alcanzaría con decirle a la persona que es condenada, bueno, mire, pero usted acá es condenado porque yo en este caso no pude contener el poder. Sino que, digamos, el juez se supone que tiene que dar razones sustantivas, y creo que podemos encontrar esas razones. Quizás cometió un delito por el cual merece ser castigado, quizás esto contribuye a prevenir otros delitos, quizás implica una reparación a la víctima. Entonces, bueno, la pregunta básicamente es si podemos concebir a la función judicial como una función meramente de contención y no de legitimación en algún sentido del poder punitivo. No, directamente no, porque el derecho penal es una rama patológica del derecho. No hay ninguna teoría general del derecho que pueda explicar bien el derecho penal. En todas las teorías generales del derecho dice, bueno, el derecho penal, qué sé yo. Y la propia egología, ¿no? Los penalistas egológicos hicieron cualquier cosa. Yo no. Puedo coincidir con Cosio en muchas cosas, pero cuando veo el derecho penal y lo que quisieron hacer en derecho penal, no, desbandaron. El trialismo directamente dice, no, con el derecho penal no nos metemos. Porque somos la patología. Te hago una pregunta. ¿Vos crees que la Cruz Roja Internacional legitima la guerra? No. Y no. Nosotros tampoco. Por racional que parezca el poder punitivo, primero que el poder punitivo no siempre es formal, lamentablemente. Hay poder punitivo informal que puede ser peor que el formal. Poder punitivo es manicomialización, poder punitivo es institucionalizaciones de otra naturaleza. Poder punitivo yo no sé si no es el servicio militar obligatorio en la medida en que excede lo necesario para la instrucción del ciudadano. Poder punitivo es el que se ejerce sobre los niños, por más que dicen que lo sacaron del derecho penal. No guarda. El poder punitivo es el que se ejerce sobre los ancianos que se archivan en una viejoteca a ver cuántos se mueren. No, cuidado, el poder punitivo es mucho más amplio. El poder del Estado, todo Estado, sí, toda sociedad tiene que tener poder. Y hay dos formas de poder que son racionales y que están en todo Estado, que pueden ser mal usadas, pero existen, que es el de resolver conflictos, bueno, más o menos lo que hace el derecho privado, el derecho laboral, etc. Y el otro, la coerción directa, que es detener un proceso, coerción directa administrativa, que es detener un proceso lesivo inminente, ¿no? En esos casos, sí, todo eso es. El poder punitivo no resuelve el conflicto. Por grave que sea el hecho, por la víctima no hace nada. La víctima deja de ser una persona, pasa a ser un ente, un dato en el proceso. El poder punitivo es ejercicio vertical de poder, simplemente. Entonces, sí, no queda otra. Por supuesto, por grave que sea un delito, lo mejor que podría hacer, alguien mató al vecino, bueno, trabajar para mantener la viuda y los niños. Sí, eso sería racional. Pero lo encierro al otro, cuelgo el problema, ¿qué hago? Canalizo venganza, nada más. El poder punitivo, si le seguimos buscando racionalizaciones al poder punitivo, nos caemos en todas las teorías de la pena. Teoría de la pena que clasificó Anton Bauer hace 200 años. Recién hace 2 años traduje el libro de Bauer, porque todo el mundo lo copia y nadie lo cita. Bueno, ahí están todas las teorías de la pena. La clasificación de Bauer un poquito corregida.
Y cada penalista, yo a veces a veces pienso que hay una fiesta y baja el viejo Bauer, con una bandeja de teorías de la pena, y cada penalista elige una, ¿no? Como si uno eligiera un sándwich de jamón y queso, otro un coso de palmito. Y va a su casa y escribe un tratado de derecho penal a partir de lo que él cree que debe ser la pena. Pero realmente es imaginería penal, ¿no? La pena es un hecho político. ¿Qué vamos a hacer? Aún en los casos, y lo que tenemos que hacer es filtrar racionalidad. Bueno, aplico lo que puedo, no dejo pasar el poder punitivo más irracional, trato de parar el poder punitivo que sea más irracional, dejo pasar el que es menos irracional. Lo único que tengo en la mano es un semáforo. Y el poder que tiene el juez penal es manejar el semáforo. Mucha irracionalidad, luz roja, poca irracionalidad, luz verde, y en el medio, si no tenemos las ideas muy claras, una luz amarilla. Es lo único. Pero la Cruz Roja no legitima la guerra y es el control del hecho político en el momento bélico, y nosotros somos el control del hecho político en el momento de la política. Yo no sé si tenía razón Clausewitz o Foucault, ¿eh? No sé si la política si la guerra es la política por otros medios, la política o al revés, pero que los dos fenómenos están íntimamente vinculados y que los dos fenómenos son fenómenos de poder político, son hechos políticos, factum político, sí. Lo que sucede es que nosotros los penalistas todavía no tuvimos la humildad que tuvieron los internacionalistas, que se dedicaron que en un momento dijeron, bueno, no escribamos más libros para justificar la guerra, legitimar la guerra, porque la guerra es la guerra, y nadie hace o deja de hacer la guerra conforme a lo que escribimos nosotros, y pongámonos a ver cómo podemos evitar que las manifestaciones más crueles, más irracionales de este hecho político. Ese es el asunto. Bueno, sí, tenés que irte a la otra charla. Un gusto enorme para nosotros haber podido escucharte un rato, y te esperamos por Mar del Plata pronto, cuando todo esto pase y podamos organizar nuevamente actividades en la facultad. Bueno, Macanudo, me deben un asadito entonces. Seguro. Chao. Marina lo va a hacer en su casa. Saludos, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Bueno, Juan, yo tengo una pregunta para vos. Está, ya, ¿qué más vamos a seguir? Como eso se vayan los ¿Cómo teloneros al principio. Madina lo dijo, así que ya está, no tiene mucho sentido seguir ahora, más que por ahí abrir algún espacio de debate o de discusión de algunas ideas. No me voy a poner a presentar a quien hemos podido escuchar durante una hora, ¿no? Qué fácil la hiciste, ¿eh? Por suerte es una actividad de la justicia provincial y no federal, así que lo tenemos silenciado a Daniel Adler como corresponde. Che, Juan, no, pero me parece que estaría bueno que tires algunas... ¿Cuál era tu idea de hablar del pensamiento de Zaffaroni? ¿Qué era lo que pensabas destacar o señalar? A ver si podemos pensar algunas cosas o mostrar algunas cosas. Ahí comparto la pantalla y muestro algunas cosas que me gustaría mostrar, porque también hay muchos estudiantes de Derecho en la charla que tal vez no tienen idea muchas veces por dónde empezar a leer a Zaffaroni. Y bueno, es un problema, porque como podrán ver en las imágenes, el hombre que hablaba recién ha escrito de todo un poco, y además de escribir de todo un poco, no sé, es un problema que excede lo jurídico y lo criminológico, desde el punto de vista que tenía programas en Canal 7 donde presentaba películas, ¿no? Es un referente desde la intelectualidad latinoamericana que permite pensar no solamente la cuestión jurídica y mucho menos la cuestión específica penal, sino muchos vínculos de Latinoamérica actuales, ¿no? Entonces, en ese marco, yo lo que quería era exhibir algunas imágenes, no la referencia de él,
su trayectoria, que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Porque Zaffaroni pasó por todos los cargos, desde nivel ejecutivo, en cargos de gobierno, especialmente cuando estuvo en el INADI, cargos judiciales, cuando fue designado juez tanto en San Luis, como todos sabemos después también, en Capital Federal y por supuesto en la Corte, y ahora en la Corte Interamericana, pero también tuvo funciones legislativas cuando fue designado Convención Nacional Constituyente en el 94, cuando fue elegido diputado de la Ciudad de Buenos Aires por el prepaso. Entonces es alguien que tiene una trayectoria desde lo público muy, muy variada, muy singular, y en ese sentido también destacar lo que él siempre menciona, ¿no? Yo soy un profesor antes que un juez, y ese rol docente que uno puede ver, al principio de la charla le preguntábamos, ¿no? Por esas primeras expresiones de sus obras, tiene, según él mismo ha contado, influencias muy diversas, influencias que provienen de algunos autores españoles exiliados durante el franquismo, ¿no? El vínculo con Manuel de Rivacova, que como decíamos en las preguntas, cuando Zaffaroni se gradúa de abogado, la UBA no hacía el doctorado, entonces él decide trasladarse a la Universidad Nacional del Litoral a llevar a cabo ese doctorado, siendo muy joven, ¿no? Y ahí se encuentra con Manuel de Rivacova, que bueno, empieza a moldear en él parte de sus ideas más dogmáticas, la primera parte dogmática. Pero después en esa misma universidad, y por eso hablábamos de cómo él lo recuperó a Francisco Blasco y Fernández de Moreda, no solamente publicando algunas de sus obras, ahí vemos el derecho penal del exilio, que él es una serie de trabajos de él que recuperó Zaffaroni y que publicó junto a Buen Padre en una actividad que se hizo en la Universidad Nacional de Corrientes hace muy pocos años, ¿no? Sino también las referencias, como él decía, a sus años en México, ¿no? Sus años, digamos, a los 24 años él termina el doctorado en Santa Fe, se pide una beca en la OEA, se va a México, donde se queda 1 año y medio estudiando con, lo vemos, Alfonso Quirós Cuarón, que era como en términos de Zaffaroni, un patriarca de la criminología mexicana, una de las personalidades que más influyeron en su trayectoria. Y ahí se queda unos cuantos años, hasta incluso solo por casualidad no estuvo presente en ese país cuando se produce la masacre de Tlatelolco, ¿no? Con 300, 400 estudiantes muertos en México. Él estaba en ese momento en Estados Unidos. Y el último de esas referencias, que le preguntábamos también a él, Bettiol, como alguien que además viene a consolidar unas ideas ya tal vez más dogmáticas, pero sobre todo asociadas a los límites. Bettiol en plena época fascista, bueno, criticaba la pena de muerte, criticaba la esterilización, criticaba todo aquello que significaba el código Rocco y propiciaba la vuelta al código Zanardelli, criticaba las medidas de seguridad indeterminadas, propiciaba un derecho penal de culpabilidad, a punto tal que, bueno, era una persona fuertemente comprometida con la democracia cristiana, y se dice que fue el inspirador de una locución de Pío XII a los asistentes del Congreso Internacional de Derecho Penal en el año 53, donde sostuvo abiertamente un derecho penal de culpabilidad, ¿no? Entonces, bueno, esas son influencias para mí muy importantes que uno debería tomar en consideración. Pero cuando uno veía, bueno, acá está la obra que él mencionaba, ¿no? Que la tradujo recientemente, La teoría de la advertencia, es la obra de Bauer de 1830, la primera clasificación de la pena, la que estudiamos todos en las facultades de Derecho, es de 1830, cuando Bauer formula esta primera distinción tan estudiada por todos nosotros en las universidades entre teorías absolutas y relativas. El libro, además de Bauer, propone una propia teoría del autor, que no tiene por ahí mucha incidencia, pero es interesante para reflexionar al respecto. Pero digo, en ese trayecto del castigo de Zaffaroni, uno se puede encontrar con ese primer Zaffaroni con algunas referencias que difícilmente las podemos hoy asociar a su pensamiento, ¿no? Fíjense esto que escribe en su tratado de los años 70, la pena justa no es otra
en la que procura la resocialización del condenado, sin afectar el sentimiento medio de seguridad jurídica de la población. Entonces, cuando uno empieza a explorar en esa obra del año 80, en los 5 tomos del tratado, se encuentra básicamente con una argumentación jurídica. Zaffaroni era juez en ese momento, que claramente está orientada por la prevención especial positiva, ¿no? Por un discurso de resocialización, ¿no? Esa idea de la función de seguridad jurídica que cumple el derecho penal a través de la posibilidad de establecer, mediante la protección de bienes jurídicos, esas relaciones de disponibilidad y esa tutela a través de la protección de bienes jurídicos, que aparece en estos primeros tramos de sus concepciones, y por eso él hacía referencia a la posibilidad de ir cambiando las ideas y el pensamiento a lo largo del tiempo, porque, claro, esas ideas hoy parecen muy lejanas a su teoría agnóstica, ¿no? Y eso tiene que ver, creo yo, con este ciclo, ¿no? Cuando él deja la función judicial, la deja con el advenimiento democrático y siendo ya camarista de la ciudad de Buenos Aires, y se dedica, en esa instancia que él decía de investigación en el INADU, en Costa Rica, se dedica a pensar desde otro lugar el sistema penal, y construye estas 3 obras. Tal vez En Busca es la más rupturista, o por lo menos la que genera ese otro registro sobre el cual le consultábamos, por varias de las cosas que él dice. Fíjense en el prefacio de Aproximaciones a la Criminología desde un margen, él dice: insensiblemente volví a la dogmática jurídica, ahí me quedé varios años, pero la práctica judicial, los hechos políticos y el trato con los presos, o sea, su rol judicial, me impulsaban a seguir por la ventana de la criminología. Y una circunstancia que aceleró ese paso fue el regreso a la UBA y su interrupción en las funciones docentes con el advenimiento de la dictadura, ¿no? Y ahí empieza a construir Zaffaroni, me parece, lo que nosotros bien conocemos, que es la criminología del margen, la construcción de una visión del sistema penal a la luz de las realidades de nuestra geografía, ¿no? Siguiendo el criterio de mirar la realidad, creemos que el tercer mundo es una realidad y miramos la realidad desde nuestra región, ¿no? Una región atravesada por el hambre, por la explotación, por la violencia, una explotación donde somos nosotros pasajeros de segunda, de tercera, boletos de perro del planeta Tierra. Es en nuestro margen, no puede comprenderse bien si se piensa con las particularidades en las cuales hemos sido marginados históricamente. Entonces ahí uno empieza a encontrar lo que, bueno, ahora son sus obras de última referencia, ¿no? El saber construido desde una cierta superioridad racial y desde el desprecio de los inferiores que vivían en la colonia, el saber popular que trajo una construcción dogmática hacia nuestras latitudes, y también un primer ejercicio de poder punitivo, ¿no? Y entonces en el 89 él decía, bueno, Luke Hulsmann, claro, su libro En Busca va dedicado a Hulsmann. En el 89 él ya termina de romper con todo esto y construye ese saber marginal, ese realismo jurídico penal marginal, incorporando los datos de la realidad social, con una obra que es muy dura. Yo ahí menciono algunas de las referencias, ¿no? Las jaulas o máquinas de deteriorar, como la cárcel, el genocidio en acto de la operatividad de los sistemas penales latinoamericanos, las agencias ejecutivas como máquinas de policiar. De hecho digamos, bueno, las muertes permanentes. De hecho, una de las cosas que Nino le cuestiona en el debate posterior a la publicación de En Busca de las Penas es el uso excesivo de las metáforas, dice, que propone Zaffaroni, y Zaffaroni le responde diciendo, bueno, me quedo corto con estas descripciones que formulo. Y eso termina de delinear su cambio sobre el castigo en la construcción de la teoría agnóstica de la pena, la teoría negativa de la pena, ¿no? Que como bien conocemos, termina de plasmarse hace 20 años en el libro Con Alagia y Slocker,
un concepto de pena negativo, porque, bueno, no le asigna ninguna función positiva al castigo, y como él decía, es un hecho político, la sanción penal, recupera a Barreto, recupera algunos discursos de fuerte impronta latinoamericana. Y vienen una serie de análisis sobre la dogmática penal, que a mí me parece interesantes porque, como le contestó recién a Marcelo, eso no implica irse a un extremo de un romanticismo que desconozca la necesidad de una dogmática, ¿no? La dogmática es necesaria, dice Zaffaroni. El problema no es la dogmática, sino el uso que se le da a la dogmática penal, ¿no? Y hay una frase ahí que marco que me parece muy interesante, donde dice: aplastarse un dedo con un martillo no prueba en modo alguno la inutilidad del martillo. Entonces, el problema no está en la dogmática penal, que puede darnos un método racional, sino bueno, en el uso en que se le pueda dar, y especialmente si importamos una dogmática cuyos orígenes han servido para legitimar, bueno, la referencia obviamente a Metzger, los peores crímenes cometidos por el nazismo, ¿no? Entonces, ese pensamiento crítico de la dogmática, que no hace falta ahora que lo exploremos, insisto, ya él ha hablado, desemboca para mí en esto, que para mí es muy importante, recién lo mencionábamos, que es la idea de construir un derecho penal latinoamericano, o la idea de construir un derecho latinoamericano en esta fase superior del colonialismo. Él dice que hay como 3 grados de colonialismo. El primero tuvo que ver con el ejercicio del poder punitivo de la conquista europea, con la ocupación policial de nuestro continente, una población marginada. La segunda fase, que tuvo que ver cuando las minorías terratenientes comenzaron a delinear los marcos para lo que vino en los años 70 y los años 80. Y la fase actual del colonialismo, que como bien sabemos, él la expresa en términos de la hegemonía que proponen determinados actores financieros a nivel global, ¿no? Entonces, en ese marco, frente a esta fase actual, la propuesta de responder con el derecho, él lo señala, es a partir de una construcción anclada en los derechos humanos, en el discurso de los derechos humanos, ¿no? Una construcción que implique, bueno, todo un replanteo de la teoría jurídica, poniendo en el centro a la persona humana, y algunas referencias sobre también lo que le preguntábamos en torno a cierta asepsia política que se propone desde el derecho y desde las construcciones jurídicas. Es un libro para mí de los más interesantes que podemos encontrar en su obra. Pero bueno, más que nada vamos a tratar de generar alguna instancia de debate. Lo que yo también le consultaba recién tiene que ver con algunas referencias al Poder Judicial. Me parece muy interesante esa idea de la falta de estudio que hay en nuestras universidades sobre cómo es la estructura del Poder Judicial, ¿no? Cómo son los desarrollos y las prácticas. Construimos toda una teoría y después eso nos impide profundizar en torno a quiénes son los operadores, o cuál es la cultura y cuál es la estructura de aquellos que van a aplicar esas teorías. Hay algunos aportes sobre los cuales también podemos discutir, vinculados a la tipicidad conglobante, vinculados a su construcción de la culpabilidad. Tal vez esos sean sus aportes más significativos en los últimos años en materia de dogmática específica, ¿no? Tanto la tipicidad conglobante, en materia de límites y de contención, con la necesidad de verificar alguna situación de conflicto en relación al bien jurídico, como también el desarrollo en materia de culpabilidad, que aparecía ya en Busca de las Penas Perdidas. Por eso él decía recién que Nino no lo había leído, porque la última parte de En Busca tiene primero una enunciación de los principios generales que debería proponer un sistema penal acorde con la Constitución Nacional, ¿no? Un marco delimitador en base a principios y garantías, y después tiene también un desarrollo del esfuerzo que implica en un marco de profunda selectividad ser alcanzado por el sistema penal, ¿no? Y cómo operar de esa doble barrera limitativa a nivel de la culpabilidad. Bueno, más o menos eso es un poco las ideas que queríamos proponer, que obviamente han sido mucho mejor expuestas por el titular de estas obras,
más que por los comentaristas. Así que podemos generar alguna instancia de debate con Gabriel, que supongo tendrá alguna pregunta, Daniel, que algún aporte va a hacer. En definitiva, discutir y conversar alguno de los temas que él disparó en su exposición. Bueno, de todo felicitarte, Juan, porque la verdad que es una actividad excelente la que han organizado. Poder escuchar a Zaffaroni de primera mano para todos nosotros es siempre un gusto, ¿no? Porque taladra la dogmática. Es decir, esto no es novedad, lo acabas de decir vos. Pero más allá de eso, a mí, sinceramente, escucharlo me pone pesimista, ¿qué querés que te diga? Es decir, ese realismo que lo lleva también a plantear el sentido agnóstico de la pena, que se da de bruces con la finalidad constitucional plasmada en los tratados internacionales, pero bueno, él la sigue sosteniendo. Es de un realismo a veces desconsolador, y que, bueno, plagado de la realidad. Tuvimos un acuartelamiento policial a la vuelta de la esquina hace 15 días. Entonces, bueno, no sé, a mí me parece que es cierto también lo que dice, a veces ha tenido el Poder Judicial y el Ministerio Público en la Argentina quizás alguna especie de ilusión fundante de la República, ¿viste? Y él ubica perfectamente, es decir, muchachos, somos contenedores del poder punitivo nada más, y esta es nuestra función. No vamos a fundar con un caso la República Argentina. Entonces, bueno, me parece que nos ubica, es decir, es un hombre de un saber realmente amplio, y nos permite ubicarnos, ¿no? Nos permite ubicarnos en la realidad. Simplemente hacer esta reflexión, es decir, tampoco tener la ilusión de que todo es político, como él dice, ¿no? Es decir, la dogmática es un instrumento que nos permite cumplir del mejor modo nuestra limitada función. Así que bueno, simplemente esto, agradecer al Instituto y a vos en persona, Juan, por tu actividad, tu estudio sobre el pensamiento de Zaffaroni, y por haberlo invitado y por haber invitado a los alumnos. Así que muy, muy agradecido a todos ustedes. Gabriel. Yo tengo la sensación contraria, no en cuanto a la felicitación, porque la organización ya lo hemos dicho. La verdad que el curso, la reflexión sobre el referente del derecho penal me parece que es fundamental, que se haga desde el espacio del Colegio de Magistrados me parece extremadamente rico, y que además en particular Juan haya congregado al propio autor para que pueda estar con nosotros, es un lujo desde todo punto de vista. Pero en realidad las sensaciones que tengo después de escucharlo son las opuestas a Daniel. Es decir, más allá de su realismo, veo que en todos los casos ha hecho muchos aportes que me generan optimismo. Es decir, desde el punto de vista político, él está pensando la crisis como una oportunidad para la reconstrucción del Estado, pero además sobre nuevas formas que las parangonan con la crisis de principio del siglo pasado, y realmente creo que digo, uno no puede comparar en el trayecto histórico, pero creo que tienen dimensión más importante todavía que las crisis del capitalismo de principio del siglo XX, la salida de esta pandemia. Y él está pensando en la reconstrucción del Estado sobre la base de la solidaridad, ¿no? Es decir, está pensando la crisis como una oportunidad, y eso me parece muy rico. El segundo punto que me pareció muy interesante es que con una mirada realista también está pensando en la función de la Corte Interamericana como la que realmente parece que tuviera que tener, ¿no? Una misión de eficacia directa,
más allá de los casos que pueda tratar y del impacto que pueda tratar, como ha tenido en muchos casos, ¿no? Reapertura de casos que los estados habían cerrado, reparaciones concretas a las víctimas, etcétera, etcétera, sino como informadora, ¿no? Como informadora de la actividad de los poderes judiciales locales. Y eso me parece que es digo, más allá de que es propiamente una de las funciones centrales de la Corte, me parece que en este momento de crisis y de grave afectación a los derechos humanos, la reafirmación y su presencia también en este organismo con esa importancia, me parece también un punto de optimismo. Y el último, desde el punto de vista teórico, epistemológico, y en relación a estas discusiones siempre tan, tan actuales que en realidad van generando una grieta entre los saberes más de tipo dogmático y los saberes que pretenden una apertura a, digamos, no entender al derecho como un espacio de autorreflexión, sino la apertura a las ciencias sociales, a las ciencias de la conducta, a las ciencias de la reflexión. Creo que dejó también una indicación muy clara de la necesidad de cerrar esa grieta, ¿no? Digo, esto me parece que viene más abonado por, de alguna manera, posicionamientos que en la academia se van dando para la diferenciación, que son sanos y que abren al debate. Me parece muy bueno el tipo de propuesta que ha hecho Juan, de pensar la necesidad del debate más plural, más amplio, como se dio en aquellos debates entre Nino y Zaffaroni. Esto me parece que hay que recrearlo permanentemente, pero con la clara noción que el papel que tiene el derecho penal es un papel fundamental, que la apertura hacia la antropología, hacia la historia, hacia la sociología, es necesaria, es fundamental, que ese tipo de formación adicional es un desafío que tenemos que asumir definitivamente. No podemos quedarnos exclusivamente reflexionando sobre el mundo normativo, tenemos que incorporarlo definitivamente, pero reivindicar la idea de que hay mucho para debatir en el interior de la ciencia penal a partir de estos aportes, y que esto nos genera un quiebre definitivo entre quienes se pueden dedicar a la criminología o las ciencias sociales, que la criminología en esa mirada polivalente quiere incluir, y la dogmática. Con lo cual, digamos, no sé si es la presencia de Zaffaroni que me ha puesto de alguna manera positivo, pero veo, al contrario de Daniel, un camino muy interesante a seguir desde todos los planos para seguir trabajándolo desde lo académico y también desde la función judicial, comisiones muy importantes en los tiempos difíciles que vienen para nuestras sociedades. Creo que Agustín quería hacer una pregunta. Agustín, si querés habilitar el micrófono y preguntar. Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Lo que le quería preguntar a Zaffaroni, te lo pregunto directamente a vos, ¿qué respecto del error de comprensión culturalmente condicionado? Que este instituto lo empezó a propugnar principalmente él, y hoy en día es tomado, por ejemplo, desconozco si Greco lo ha introducido en el nuevo Tratado de Roxing, pero sí lo tiene en cuenta. Y mi pregunta es precisamente si solamente puede ser se puede tornar operativo en los ejemplos que él da en el tratado, por ejemplo, el del esquimal que ofrece a la mujer en orines, o el de la cultura ahuaca, o en otros supuestos donde, por ejemplo, una persona ha tenido su sociabilización primaria de una determinada manera y la secundaria de otra determinada manera, dentro de una sociedad hegemónica, por así decirlo, pero que es distinta esas sociabilizaciones. Doy un ejemplo. Yo vivo en Santa Fe, en una ciudad aledaña a la capital, que es una ciudad casi pueblo, y hay ciertos grupos sociales que se manejan con otras estructuras culturales y que por ahí no llegan a internalizar ciertas conductas que, por así decirlo, los integrantes sociales hegemónicos, por decirlo de alguna manera, tomamos como esa manera. ¿No crees que se podría extender también esos supuestos, o solamente el error de comprensión culturalmente condicionado quedaría relegado a los ejemplos que da Zaffaroni, que son bastante extremos?
Qué bueno que no se lo llegamos a preguntar a él, porque supongo que no hubiera llegado a su segunda charla a las 6 de la tarde, ¿no? Porque da para mucho. Claro, Zaffaroni considera el error de prohibición culturalmente condicionado como un error directo de comprensión, ¿no? Que elimina la culpabilidad. Él habla, si no me equivoco, porque no hemos preparado eso en particular, de los casos en los cuales existe una cultura o una subcultura diferenciada, si se quiere, creo que lo denomina hasta exótica, ¿no? Que, bueno, permite internalizar algunos valores incompatibles con las pautas generales, ¿no? La verdad que no sé qué pensará respecto de la posibilidad de extender esos supuestos, pero ¿qué casos se te ocurren a vos, Agustín, para discutir en todo caso? Y hubo un caso, yo soy practicante en la Defensoría de Santa Fe, que me pareció raro. Era un hombre que se lo acusó de proxenetismo, pero que su madre y su abuela venían con esta cultura de tomarlo como una fuente de trabajo. Es decir, yo no sé hasta qué punto internaliza ese hombre que estas pautas, al él haber sido criado de esta manera y de haber tenido esta cultura heredada, por así decirlo, le es tan comprensible a él que es una conducta desviada, y no, por más que yo crea que desviado, por supuesto, que precisamente este hombre comprenda de que eso no es realmente un empleo, sino que son conductas desviadas y por eso están tipificadas como delito. Claro. Sí, bueno, nada, a ver, el problema podría llegar a ser una argumentación que lo construya a partir de vincular esas pautas con inimputabilidad en forma directa, o como él mismo dice, con categoría de estados peligrosos. De lo contrario, si en el caso concreto se puede verificar el error de comprensión, sería esa la única alternativa para desplazar la culpabilidad. Gracias. Pero bueno, una pena que no llegaste a formular la pregunta. Bueno, ¿qué más queda pendiente? Creo que nos vamos todos con la enorme satisfacción de haber escuchado a Zaffaroni 1 hora, de modo tal que veo muchos estudiantes de Penal 1 por acá. Es significativo poder haber tenido una charla con él y haberle formulado preguntas y haber recorrido un poco su obra, esas rupturas, esos quiebres, esos cambios de posiciones, esas correcciones, esas además propuestas de vincular nuestra disciplina, el derecho penal, con otras disciplinas. Él hacía referencia a la sociología, a la filosofía, a la ciencia política. En definitiva, me parece que nos quedan un montón de cosas significativas para rescatar de la tarde de hoy. Así que muchas gracias, Fede, no sé si queda algo pendiente. No, Juan, nada más agradecerte a vos, por supuesto volver a agradecerle al profesor Zaffaroni y a Nadia Espina por haber participado, y esperamos que hayan disfrutado esta pequeña sorpresa que era abrir el Zoom y encontrar que además de Juan estaba el propio Zaffaroni, y que realmente nos costó bastante mantener en secreto, digamos. Así que no sé si Simón querés decir algunas palabras o ya... Sí, bueno, agradecerle a los organizadores de este evento, que la verdad, por la convocatoria y por el desarrollo que ha tenido, lo considero muy valioso. A vos, Juan, por tu preparación del tema y seguramente por tu influencia en la presencia de Zaffaroni. Muchas gracias. Creo que nos ha dejado reflexionando en aspectos que van mucho más allá del derecho penal, que nos hacen pensar como sociedad, y celebro que en este ámbito del Colegio de Magistrados y Funcionarios estemos generando estos debates. Adhiero bastante a lo que decía Gabriel Bombini respecto del optimismo. El optimismo, en definitiva, nos lleva a la obligación que tenemos, entiendo yo, como dirigentes judiciales, y en esto comprendo a todos, en buscar nuevas soluciones a los problemas que vamos teniendo,
y bueno, que en definitiva nos lleven a una sociedad más justa y más fácil de vivir, que me parece que es lo que todos anhelamos. Así que en función de esto, insisto, no me queda más que agradecer y celebrar este espacio que se ha generado. Fede ha tenido bastante responsabilidad en esto, y bueno, y tomarlo como un regalo de cumpleaños, que me parece que es muy merecido. Así que nada más por mi parte, gracias. Bueno, un abrazo, Simón. Gracias a todos. Seguimos, creo que cambiamos de día, no tengo ahora el cronograma, pero revísenlo, por favor. Igual después Jorge Donofrio lo va a difundir y pasamos, no sé si ya es en la siguiente o en la que viene, a los días viernes. Y una cosa más que teníamos que avisarles es que la última charla, que es la de la doctora Jorgelina Camadro, que estaba prevista para hacer por esta vía, por Zoom, se va a postergar hasta que se pueda hacer en forma presencial, y el fin del curso o el cierre del curso lo vamos a hacer seguramente en el Colegio de Magistrados. Por mi parte nada más, los saludo. Chau Juan, buenas tardes para todos y gracias. Gracias. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Gracias. Repartí torta. Un abrazo, bomba. Ahora viene el champán y la torta. Chao. Feliz cumpleaños, Gracias. Fede. Gracias. Feliz cumple, Fede. Gracias, Lucre. Chao. Chao. Luego. Chao, chao. Chao.